Hoy en día, existen muchas personas adentro de las iglesias que están divididas entre dos pensamientos. En el libro de Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 21, la palabra de Dios es muy, pero muy clara cuando dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. De pronto usted se está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre estar en la mesa de Dios y estar en la mesa de los demonios? Preste mucha atención. Cuando una persona se encuentra en la mesa de Dios, ella tiene temor hacia Dios. O sea, ella lleva las cosas de Dios en serio. Dentro de ella hay fe, hay certeza, hay una convicción de que todo le saldrá bien. Por este motivo, ella nunca se desanima delante de las dificultades. Ella siempre persevera en búsqueda de sus objetivos. La persona que está en la mesa de Dios, ella sabe perdonar a los demás. Ella no guarda resentimientos en su corazón, porque el corazón de ella pertenece a Dios. Ella pasa a ser fiel en su matrimonio, amando a su pareja, así como Cristo amó a su iglesia. Ella tiene paciencia con las demás personas. Cuando uno está en la mesa de Dios, uno se bautiza en las aguas y hace una alianza con Dios. Esta persona pasa a ser fiel a Dios en sus diezmos. Todo lo que pasa en las manos de ella, lo primero que ella hace es dar a Dios lo que es de Dios. Cuando ella está en la mesa de Dios, ella tiene placer en presentar sus ofrendas. En la mesa de Dios, ella presenta sus sacrificios, porque ella sabe que esta es la manera más segura de lograr sus objetivos. El altar para esta persona es el lugar más importante que hay en el mundo. Ahora vamos a ver lo que hay en la mesa de los demonios. Como usted ya sabe, la palabra de Dios dice que el diablo es un engañador. Entonces, podemos concluir que el principal elemento de su mesa es el engaño. Pero no es solamente esto. En la mesa del diablo están los vicios. Está la prostitución, o sea, el sexo sin límites, sin respeto, sin un compromiso. Está la rumba, las fiestas y las orgías de este mundo. Está la mentira, deshonestidad hacia su prójimo. Está el robo. Está la traición. En la mesa del mal está la idolatría, la adoración a otros dioses, construidos por la mano de hombres. Pero la palabra de Dios dice que ellos tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen boca, pero no pueden hablar. El odio también se hace presente en la mesa del maligno. Las dudas y el miedo son constantes en la vida de estas personas. Tenemos delante de nosotros dos mesas,
Sin embargo, muchas personas han despreciado la mesa de Dios. Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. Malaquías, capítulo 1, versículo 12. La gran pregunta es: ¿en cuál de las dos mesas usted se sentará en el año 2014? No se olvide, o usted estará en una, o estará en la otra, pero nunca en las dos. Es usted quien decide. De parte de Dios el compartirlo y que seamos analizados y meditados a través de la palabra. Me gozo de Jorgito verlo por ahí, que tenía asustado que no viniera a repetirlo y a grabarme. Acá que me pasan todos los domingos en informe, todos los lunes. Bienvenido, Jorgito. Gracias. Eres muy especial y muy importante para esta iglesia. Gracias. Vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos. Me gozo los que son nuevos, los saludo en el nombre de Jesús. Igualmente a los que tengo días de no verlos. Hay domingos que están unos, otros no están. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios 7:1. Ya como lo encuentren, nos vamos a poner un momento sobre nuestros pies, todos aquellos que pueden. 2 de Corintios 7, versículo 1. ¿Lo tienen, amados hermanos? Okay. Vamos a dar un momento, algunos creo que lo están buscando y de ahí partimos al mensaje de este día. Como le dije, no sé, creo que no voy a escuchar muchos amenes, pero lo más importante es que Dios hable. Dice 2 de Corintios 7:1, está hablando Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, diga, de toda contaminación, diga, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, pongo esta enseñanza en tus manos, Dios. Te pido que me uses a través de ella y que a través de ella pueda enseñar a tu pueblo. Te pido que me des fuerzas físicas, espirituales, que tomes el control de mi cuerpo, Dios, en este día, que las fuerzas vengan de lo alto del trono de Dios. Que tu santo y glorioso y poderoso Espíritu Santo que está en este lugar sea el Espíritu de Dios el que me dirija y que me guíe a través de las Escrituras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Díganle al que está a su lado: apague el celular si lo tiene prendido. Gloria a Dios. Acabamos de leer en 2 Corintios 7:1 y vemos una exhortación, un llamamiento de parte de Pablo a los corintios, donde los llama a limpiarse de toda contaminación de la carne, o sea, de todo pecado, de toda obra de la carne, igualmente de toda contaminación de espíritu, y hace un enfoque muy importante que llama a los corintios a ser perfeccionados en la santidad. La palabra es muy clara, amados hermanos, y la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso somos llamados, y Pablo llama a la iglesia de Corintios a que cada día se perfeccionen en la santidad, que limpien su cuerpo de toda contaminación de la carne. Cuando se habla de contaminación de la carne, se habla de todo pecado, que se limpien de todo pecado, igualmente de espíritu. He titulado esta enseñanza y está titulada Verdadero y Falso Arrepentimiento.
es una realidad, tenemos que tener una clara realidad, que dentro de toda la iglesia de Jesucristo hay mucha gente que verdaderamente no se han arrepentido. Y cuando hablo de que no se han arrepentido verdaderamente, quiero decir que verdaderamente no han entregado su vida a Jesucristo. O sea, viven una vida de falsedad, viven una vida de un falso evangelio. ¿Por qué? Porque verdaderamente no se han arrepentido y no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Por eso una palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dentro de la iglesia, amados hermanos, cuando hablo de la iglesia universal, ¿verdad? No específicamente generalizo a Vino Nuevo. Verdaderamente dentro de la iglesia hay muchos que les llaman cristinos. La gente que verdaderamente no tienen a Jesucristo y no se han arrepentido verdaderamente de una vida de pecado. Como hay gente verdadera, hay gente que verdaderamente han entregado su vida a Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a aprender de las cualidades de un falso arrepentimiento y de un verdadero arrepentimiento. Entonces díganle que está a su lado, yo espero que usted califique en el verdadero arrepentimiento. Ok. Dice, con respecto a 2 Corintios 7:1, este versículo habla de dos clases de tristeza causada por el pecado. La una obra arrepentimiento para salvación y la otra para muerte. A través de este tema es mostrar qué es el arrepentimiento verdadero, cómo se puede conocer cuando el verdadero arrepentimiento es falso y es verdadero. El verdadero arrepentimiento es aquel verdadero arrepentimiento genuino, de aquella persona que entregó su vida a Jesús en algún día o en algún lapso de su vida, y de ahí hacia adelante vino un proceso. No quiero decir con esto que después de ese proceso le salieron alas, andaba con una aurora en la cabeza, olía a flores, olía a santo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el verdadero arrepentimiento se refleja en el carácter y en la conducta de la persona. Por eso uno como pastor, amado hermano, y no es que uno sea un chepita o que todo lo ande viendo, yo puedo tener visualización de quienes verdaderamente andan en la carne o quienes verdaderamente entregaron sus vidas a Cristo. ¿Por qué? No es porque sea un adivino, no es porque sea un sabio, es porque sus actos y sus hechos me demuestran que esa persona todavía no ha entregado su vida verdaderamente a Jesucristo y no ha tenido un arrepentimiento y ha entregado su corazón y su señorío a Jesús. Amén. Ok, he dividido esta enseñanza en 6 principios, en 6 partes. Vamos a ver el primer punto. Por eso sé que hoy no voy a escuchar amenes, hoy voy a ver caras serias, pero espero que al final verdaderamente aquellos a los que Dios le hable tengan la humildad de decir: no, yo verdaderamente no he recibido a Cristo, me voy a entregar a Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver qué es un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? ¿Cuántos de los que están aquí se han arrepentido? O sea, se han arrepentido de la vida pecaminosa y han entregado su vida a Cristo. Que me pueden levantar la mano. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver qué es un verdadero arrepentimiento. Voy a ir pausado, voy a hacer tipo de enseñanza para que usted pueda recibir esta palabra y absorberla. Dice, este cambio de opinión nos lleva a pensar y a actuar diferente, a dejar atrás nuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 1, del 13 al 18. El primer cambio o la primera manifestación de un verdadero arrepentimiento es que la persona desde ese momento empieza a actuar diferente y empieza a dejar atrás su humana manera de vivir. Se lo voy a hablar de esta manera. Si era una persona que cuando hablaba le salía azufre, olía a diablo,
pero con el respeto, le andaba mentando la madre a todo el mundo. Era un mal hablado. Desde su boca le salían palabras deshonestas. Estaba en el trabajo y compartía chistes vulgares. Era una persona que en su estilo de vida era una persona que era buena para echárselo. Era una persona que no podía ver una falda mal puesta porque, como dice por ahí, se la levantaba. O era una mujer que, amado hermano, le andaba echando el cuento a todos los hombres casados. Esa manera de vivir, cuando la persona llega a Jesucristo, empieza a actuar diferente. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no es así como con una varita mágica de un momento, de la noche a la mañana, se le quitó todo. Yo he conocido gente que han vivido ese milagro, que de un momento a otro dejaron la cantina, de un momento a otro dejaron la piedra, de un momento a otro dejaron el vocabulario. Eso fue un milagro extraordinario de parte de Dios. En otros es un proceso. Quizás hoy ya no dice quizás hoy decía 5 malas palabras, ya mañana dijo 2. Ya mañana, el día siguiente dijo 1, ya empezó a dejar de frecuentar la cantina, ya empezó a frecuentar a los amigos que se reunían en su trabajo para contar chistes vulgares. Ahí usted puede decir que esa persona verdaderamente ha dado un arrepentimiento, porque empezó a dejar su mala manera de vivir. Si era un perro, con el respeto, porque así son los hombres, que a todo mundo, a toda mujer andaba echando el cuento, ya a partir de ahí, y más si es casado, empieza a respetar a su esposa, empieza a amar a su esposa, empieza a entregarse a su familia, empieza a haber un proceso de un verdadero arrepentimiento. Pero si usted me dice, yo recibí a Cristo, y se va de la iglesia y se va a meter a la cantina, usted no recibió a Cristo. Usted lo que tuvo fue un acto de emoción o un acto de temor. Porque el verdadero es cristiano que entrega su vida a Cristo. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, el primer principio o la primera opinión de un verdadero arrepentimiento es que la persona actúa diferente. ¿Cuántos han visto así? Amén. Aquel era altivo, amargado, obstinado, y de un momento se lo ve gozoso, lo ve alegre. Quizás su esposo se fue para la iglesia con cara de amargado y llegó a la casa con un ramo de flores a su esposa, y la esposa dice, pero ¿qué pasó aquí? Pero nunca me dio una flor de los muertos, me regalaba. ¿Qué pasa? Y ya no le llevó una botella de huevo, sino que ahora le llevó una caja de leche a los chiquitos. Y usted dice, ¿pero qué le hicieron? ¿Le cambiaron? No. Es el actuar del verdadero arrepentimiento que empezó a operar en la persona. Amén. Entonces, usted quiere conocer un verdadero arrepentimiento en un familiar suyo, empiece a haber cambios que tienen que ser generalizados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. En este mismo punto dice, tiene que haber un cambio de opinión respecto al pecado. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Segundo concepto o segunda manifestación de un verdadero arrepentimiento es que tiene que haber un cambio con respecto al pecado. Si la persona antes de llegar a Cristo se satisfacía en el pecado, en la pornografía, se satisfacía su vida en una vida de drogas, de pecado de libertinaje, y llega a Jesucristo, amado hermano, hay un cambio de respecto al pecado. Ya ve el pecado aborrecible, ya detesta el pecado, ya ve eso como algo que le repugna. Ya si se iba a meter en una cantina y fue y se metió y ya no se sintió bien, ya le repugnaba lo que hablaban a su alrededor, ya le repugnaba si alguien llegaba y le empezaba a ofrecer cosas. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en la persona, el pecado es repudiado. Pero si no, sigue viendo el pecado lindo, sigue viendo el pecado agradable, sigue viendo el pecado como lo más maravilloso de esta tierra. Usted no ha tenido un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento hace que aborrezca las cosas del mundo. Entonces yo puedo decir que alguien que verdaderamente recibió a Cristo todavía le gusta pegarse las borracheras, todavía le gusta estar echándole el cuento a las mujeres, todavía le gusta sentarse ahí de vez en cuando con medio ojo a ver la pornografía.
ni con medio ojo, ni con media ceja. El que aborrece el pecado, más bien sabe cuáles son los canales y los pasa, o si es posible, hasta los manda a quitar. Eso es un verdadero arrepentimiento. El que verdaderamente se arrepiente ve el pecado de otra manera. Lo detesta, lo repugna. Ya no resiste por ni pasar por una cantina. Ya no resiste pero ni ver. ¿Por qué? Porque en el arrepentimiento Cristo trajo transformación sobre su vida. He ahí cuando dice aquí las cosas son hechas nuevas. Amén. ¿Cuáles cosas? Las cosas en las que esa persona vivía y su estilo de vida empiezan a ser nuevas cada día. Amén. Entonces diga al que está a su lado, amén, hermano. Por eso les dije, no voy a escuchar ningún amén. Bueno, gloria a Dios. Si usted quiere darle un amén y un aplauso al Señor, porque Dios es misericordioso, pues vamos a... Tercer punto de este concepto: el que se ha arrepentido verdaderamente, el pecado le parece algo muy diferente que aquel que no se ha arrepentido. En vez de mirarlo como cosa deseable, fascinante, le parece algo aborrecible y detestable. Quiere decir que en el verdadero arrepentimiento, la persona ya ve el pecado como algo muy diferente. Lo ve en algo muy diferente sobre aquel que no se ha arrepentido. Amén. Dentro de la iglesia universal existen esos dos tipos de personas. Al que verdaderamente ha tenido un verdadero arrepentimiento, ya no ve el pecado como aquel que no lo ha tenido. Entonces llega aquel que no lo ha tenido y dice, viera qué buena borrachera me pegué, viera qué rico estaba el guado que me tomé. Todavía el que no ha tenido un verdadero arrepentimiento no le repugna. Y el que tuvo un verdadero arrepentimiento, él lo ve de otra manera, lo ve ya como algo que le repugna. Y eso sucede dentro de la iglesia, amén. Yo escuchaba testimonio dentro de la iglesia, pastor, vieras que había fulano allá en una borrachera, entonces, y viene a la iglesia. Dentro de la iglesia hay muchos así. Vuelva a ver el que está a su lado, digan, yo espero que usted no sea, hermano. Algunos no se volvieron a ver por miedo. Si me delatan lo acuso. Entonces, amado hermano, el verdadero arrepentimiento ve el pecado como algo diferente. ¿Cómo ve usted el pecado? Le perdono la pregunta. ¿Mal? ¿Cómo ven el pecado? ¿Mal? ¿Va para el cielo? ¿Cómo ven el pecado? Bien feo, mentiroso. Porque el pecado no es feo. El pecado Satanás lo presenta bonito, pero en la paga de muerte el pecado. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el pecado? Mal. Nadie dijo que le repugna. Todo va para el cielo, ¿no? El verdadero arrepentimiento ve al pecado repugnante, repugnioso, desagradable. A pesar de que el enemigo, cuando trae el pecado, no le va a presentar a una mujer sin dientes y sin pelo y llena de varices, ¿cierto? Se la va a presentar como usted la deseaba cuando ya estaba en el mundo. Pero después, cuando le quitan la máscara, va a ver lo feo que es el pecado. El pecado es detestable en el verdadero que se ha arrepentido. Entonces, el verdadero arrepentimiento en la persona hace que vea el pecado diferente. ¿Cuántos de los que estaban aquí eran buenos para pegarse fiestas? Amén, amén, amén. Voy a poner una cantina aquí, yo hago placa. ¿Cómo veían ustedes en ese tiempo el pecado? Feo, porque si no diga que feo, porque si por algo se iba a meter. ¿Cómo lo veían, hermano? Son bromas, yo nunca he entrado. Ah, nunca he andado, pues le tiró las guayabas las cosas.
Vea, hermano, yo tuve 2 años en el mundo para la gloria de Dios, de 18 a 20, después conocí a Cristo. Yo cuando me metía en un bar, me creía Don Johnson en ese tiempo. Y yo era fino, yo no tomaba Águila, yo me tomaba una Bavaria. Y en el mundo usted quería que era lo mejor. Yo ahora en Cristo, a veces digo, Dios, qué detestable es verdaderamente cuando uno está sin Cristo y a meterse en esos lugares. Uno pasa por esos lugares y los detesta, se le aborrece. Ya no hay nada ahí lindo, amado hermano, porque lo más lindo que pude haber conocido se llama Jesucristo. Y sé que para Cristo las cosas del mundo son aborrecibles. Y si yo amo a Cristo y estoy en Cristo en un verdadero arrepentimiento, el mundo lo veo como algo aborrecible. Lo que el diablo presenta al mundo es algo aborrecible, algo detestable, porque el verdadero arrepentimiento me hace ver las cosas del mundo como algo aborrecible y algo detestable. A veces está pasando la tele y ahora está la pornografía en lo más, pero lo más metido. Y un momento para y uno dice, Señor, que esa porquería, y pasa rápido. A uno le repugna en el espíritu ver cómo tanta basura y tanta porquería Satanás se está infiltrando por medio de la televisión. Ese es el verdadero arrepentimiento. El que ve las cosas del mundo como aborrecibles y como detestables, porque sabe que el fin de su camino será camino de perdición. Entonces, en este mismo punto, el que se arrepiente verdaderamente mira su propia conducta como algo aborrecible, mira hacia atrás y exclama: qué detestable y cuán digno del infierno era. ¿Cuántos de los que están aquí éramos dignos del infierno? Todos merecíamos el infierno antes de estar en Cristo. Por la misericordia de Cristo, en ese momento en que estábamos en el mundo, no nos morimos, no nos mataron, o no tuvimos un accidente donde perdiéramos la vida. Porque si en ese momento, cuando estaban metidos en las cantinas, en los búnkeres o en los prostíbulos, hubiera venido Cristo, que los que estaban ahí, ninguno se hubiera ido para el cielo, sino para el infierno. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos saca de las tinieblas y nos traslada a la luz admirable que es Jesucristo. El verdadero arrepentimiento hace ver detestable aquello en lo que yo estaba antes, cuando no estaba en Cristo. Usted no se puede gozar de lo carga que usted en el mundo. Hay gente que está en Cristo y todavía se hartan. Él sí, cuando estaba en el mundo me tomaba 50 cervezas. Cuando estaba en el mundo ninguna mujer se me iba. No, amado hermano, cuando estaba en el mundo, te doy gloria a Dios que en ese momento no le dio un paro y se fue para el infierno. Alégrese y gócese de lo que usted es ahora en Jesucristo. Usted es una nueva criatura, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Amén. Mire hacia atrás, diga: verdaderamente aborrezco lo que yo era antes. Sé que aquí hay muchos hombres que tuvieron vidas difíciles, pero ahora se pueden alegrar y gozar de lo que son en Cristo. En Cristo es una nueva criatura. En Cristo usted es un nuevo hombre, una nueva mujer. Así que, amado hermano, el verdadero arrepentimiento nos hace a no mirar atrás de lo que éramos. El verdadero arrepentimiento hace que en mí yo tenga una opinión diferente del pecado. ¿Qué opinión tienes tú del pecado? ¿Te atrae todavía el pecado? ¿Te gusta el pecado? ¿Te atrae más el pecado que las cosas de Dios? Si estás en esa situación, te puedo decir de parte de Dios que todavía no has tenido un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento es una transformación de nosotros por parte del Espíritu de Dios. Amén. Okay. Vamos avanzando. Segundo punto: un cambio de opinión del carácter del pecado con respecto a su relación con Dios. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a cambiar nuestra opinión hacia Dios. Antes veíamos a Dios como un Dios lejano, un Dios castigador, que nunca se podía tener una relación con Él. Un verdadero arrepentimiento
cambia mi mentalidad hacia Dios. El que verdaderamente se ha arrepentido, ahora no ve a Dios tan lejano como lo veía antes. El que está en pecado, ve a Dios como algo imposible por la condición de pecador. El verdadero arrepentimiento trae convicción a mi vida de que soy hijo de Dios. Y que tal como hijo de Dios, tengo acercamiento directo al trono de Dios. Mas el que no ha tenido un verdadero arrepentimiento, ve a Dios lejano por la causa de su pecado, cree que Dios lo mira de lejos, que Dios lo aborrece y que Dios no quiere tener relación con él. La persona que verdaderamente ha tenido un arrepentimiento sabe que tiene libre acceso al trono de Dios. Sabe que Dios en todo momento está con sus brazos abiertos esperándolo. Y sabe que el Dios que ha conocido no es un Dios condenador y un Dios malo. Dios es un Dios de misericordia. Por la misericordia de Dios, usted y yo estamos aquí. Por su misericordia y por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Dios mostró al hombre cuánto le ama. Y le dijo, si te arrepientes y te vuelves a mí, te perdono, te restauro y te levanto. Entonces, si su concepto de Dios todavía es un concepto de un Dios lejano, de un Dios que nunca, de un Dios castigador y que nunca te va a hablar, es porque no has tenido un verdadero arrepentimiento. Tienes temor a Dios, porque le han dicho, si usted se acerca a Dios, Dios le va a mandar un rayo y lo va a partir en cuatro. Si usted se acerca a Dios, le va a mandar el arcángel Gabriel para que lo patee y lo saque del trono. No, la palabra dice que nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Jesús está diciendo que por su nombre todos aquellos que se han arrepentido pueden llegar a la presencia del Padre. Amén. En este segundo punto dice, el verdadero arrepentimiento nos lleva a ver a Dios como un Dios perdonador y bueno, y ya no nos vemos a nosotros mismos como merecedores de muerte para nuestro pecado. Un verdadero arrepentimiento nos hace ver a Dios como un Dios perdonador. La palabra dice que el que confiesa su pecado y se arrepiente, alcanza misericordia. El que confiesa su pecado, se arrepiente y se aleja de él, alcanza misericordia. El verdadero arrepentimiento nos lleva a ver a Dios como un Dios perdonador, como aquel que cuando llegué con mi montón de pecados me perdonó, me restauró y ahora ya no soy merecedor de la muerte. ¿Cuántos de los que están aquí son merecedores de la muerte? Cuando hablo de merecedores de muerte, es merecedor de muerte espiritual. ¿Cuántos que se consideran merecedores de la muerte espiritual? Aquel que está en Cristo y ha tenido un verdadero arrepentimiento no puede tener la mentalidad de que si se muere va para el infierno. ¿Cuántos de los que están aquí, si se mueren, creen que van para el infierno? Levante su mano. ¿Cuántos van para el cielo? Levante la mano y diga, yo voy para el cielo. Ponga la baja y la sube. Si usted ha tenido un verdadero arrepentimiento, su paga no es paga de muerte eterna, su paga es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el verdadero cristiano, vea, hermano, si a usted se le acerca a alguien que va a la iglesia y le dice, hermano, yo tengo miedo de morirme, es preocupante, porque el verdadero hijo de Dios no tiene por qué tener miedo de morirse. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? ¿Nadie? ¿Por qué el hijo de Dios no le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué? Es ganancia. Pero para vivir esa ganancia tuve que haber tenido un verdadero arrepentimiento y caminar en la manifestación del verdadero arrepentimiento. Pero lo triste es que hay muchos que no caminan en la manifestación del verdadero arrepentimiento. Hay unos que caminan como todavía no me convierto o sí me convierto. La palabra dice que ni los tibios ni los fríos. ¿Por qué? De su boca los vomitará. Ni tibios ni fríos. ¿Cuántos son los que van a ir al cielo? Los calientes. Díganle que está a su lado, los calientes. Los que hierven así en el Espíritu de Dios. Ok. Vamos a ir avanzando. Dice, si no hay un cambio de pensamiento en todo esto, nunca va a haber un verdadero arrepentimiento.
Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de todo esto. Tenemos que cambiar, amado hermano. Usted tiene que cambiar su concepto de Dios. Dios es amor, Dios es bueno, pero Dios es un Dios de fuego consumidor también. Con Dios no se juega. Nunca juegues con Dios. Que hoy me convierto y mañana me desconvierto. Que hoy estoy en la iglesia y mañana estoy en el mundo. Que hoy estoy alabando y mañana estoy lanzando un montón de palabras deshonestas. Con Dios no se juega. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Hay gente que le gusta jugar con Dios. Hay gente que hoy están en la iglesia y mañana están en el churris alimentándose de las bocas. Y perdónenme que se lo hable como pastor. Hay gente que están alabando a Dios y en su corazón están aborreciendo a su hermano. Con Dios no se juega. Dios es digno, Dios es amoroso. Por eso la palabra dice que el árbol se conoce por sus frutos. Un verdadero cristiano arrepentido por sus frutos lo conoce. Un hombre diferente, una mujer diferente. Ya en su casa no es aquel que gritaba y le sembraba los platos a la mujer en la cabeza. Llega y sus hijos ya es diferente. ¿Ustedes saben cuál es el arma principal para evangelizar? El arma más principal para evangelizar es su testimonio y mi testimonio. Usted podrá haber recibido una cátedra de evangelismo, pero si su testimonio es pésimo, esa cátedra de nada le sirve. Pero usted no pudo haber recibido una cátedra de evangelismo, pero si su testimonio es bueno, hasta el perro de la casa se convierte a Cristo. Amén. Ok, entonces diga, Dios es bueno. Ok. Tercer principio, dice, tenemos que tener un cambio de opinión con la relación al pecado. Para yo experimentar un verdadero arrepentimiento, tengo que tener conciencia o un cambio de opinión de lo que es la relación con pecado. Trae 3 puntos. Porque la persona, si no tiene un conocimiento o una mentalidad de lo que es el pecado, no sabe lo que es el pecado y lo que produce. Amén. Dice, tenemos que tener conciencia que el pecado nos lleva a la muerte. Romanos 6:23. Usted tiene que ser consciente, amado hermano. Yo tengo que ser consciente que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual y a veces hasta muerte física. Llega una madre y le dice a su hijo, no vuelvas a salir en la noche porque te puede pasar algo. Ay, mi mamá, usted siempre pandereta, nada me va a pasar. Al día siguiente le vuelve a decir, hijo, no salgas porque te puede pasar algo. Ay, usted siempre de necia, déjeme vivir la vida tranquila. Sale este muchacho y a las 12 de la noche le dicen, fulana de tal, ¿usted es la mamá de fulano? Sí. Quiero informarle que su hijo se acaba de accidentar y está muerto. Necesitamos que venga a reconocer a su cuerpo. Jóvenes que están aquí, la paga del pecado es muerte. Tener relaciones fuera del matrimonio es pecado y la paga es muerte. Los vicios es paga de muerte. Por eso hay que tener conocimiento de qué es el pecado y de lo que produce. Pastor, usted es un anticuado. Ahora la vida es diferente. Ahora hay libertad, pastor, para tomar. Pastor, hay libertad para tomar sexo, tener sexo. Más ahora hasta los anticonceptivos los regalan en las escuelas. ¿Qué? ¿Podrá el mundo haber cambiado? ¿Podrá la cultura haber cambiado? Pero las santas escrituras nunca van a cambiar. Y si las escrituras dicen que la paga del pecado es muerte y es una muerte eterna. Por eso el verdadero arrepentimiento
me hace ver el pecado como algo que me puede destruir. Por eso el verdadero arrepentimiento me da conciencia de que si yo ando en malos pasos voy a terminar y mi fin será fin de muerte. Iglesia de Jesucristo, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos lleguen al verdadero arrepentimiento, pero en usted y en mí está verdaderamente el recibir a Cristo, el arrepentirme de las cosas de este mundo y seguir una vida verdadera con Cristo. En el año 70, David Wilkerson escribió un libro que se llama La Visión. David Wilkerson en el año 70 empezó a recibir revelación de Dios de todos los acontecimientos que venían a suceder en los próximos años en esta tierra. Y David Wilkerson decía que para los últimos tiempos iban a haber huracanes como nunca se habían visto en esta tierra. El viernes pasó sobre México el huracán pero más grande de la historia. Un mega huracán que ni los científicos tenían explicación de cómo se formó. El mundo está entrando en la etapa y en la era final. Estar en Cristo no es de estar jugando. Si está en Cristo y no puedo estar en el mundo. Si está en Cristo y está en el mundo, pues quédese en el mundo, pero en el mundo le va a dar cuentas a Dios. Estamos en tiempos donde Dios dice, si estás en pecado, te vas para el infierno, pero si verdaderamente te arrepientes, vas a estar conmigo por toda la eternidad. Y denle un aplauso al Señor. En este mismo concepto dice que el pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2. El hombre que está en pecado está apartado de Dios. No pretendas que Dios te conteste. No pretendas que Dios te sane. No pretendas que Dios haga justicia por ti. No pretendas que Dios te envíe a sus ángeles para que te guarden y te protejan. Porque si estás en pecado, estás separado de la gracia de Dios. Hay gente que está en pecado y ruegan y no sucede nada. Pues vas a estar orando por toda la eternidad, porque si estás en pecado, Dios cierra sus oídos a la voz de su pueblo. Hay consecuencias de no haber tenido un verdadero arrepentimiento. Yo no concibo cómo hay gente que están dentro de las iglesias, y los conozco y no aquí en otros lugares. Afuera son los mismos diablos, y adentro están alabando al Señor. O soy o no soy. Y si Dios dijera, si disfrutas el mundo y crees que estás en el mundo mejor, pues quédate en el mundo y olvídate de mí. ¿Por qué? Porque de un creyente no pueden fluir dos tipos de agua, o salada o dulce. Pero en el verdadero arrepentimiento de mí sale agua dulce, agua de vida, agua para la vida eterna. Amén. Nuestro testimonio nos dice que somos verdaderos hijos de Dios. A mí me ha pasado tanto chasco a veces, porque no sé si es que me paso de la raya. Siempre que me monto en el mundo, me monto como con un caballo tapado aquí, porque ya puede decirme al pastor, se le quedó viendo las piernas a esa mujer. Y me he sentado a la par de gente que cuando se bajan del mundo dice, adiós pastor. Uy hermano, perdón. Se lo puedo decir con toda la claridad, que he escuchado más bien comentarios buenos de mi persona en esta comunidad, en contra de todo lo malo que quizás hablarían de mí. Un buen hombre, una buena iglesia, una iglesia que se esfuerza. De esta iglesia dicen que es una iglesia esforzada, que cómo hacen para pagar cosas, que cómo hacen para salir adelante. Qué iglesia más responsable. Nunca le cortan el agua, nunca le cortan la luz. Siempre están los pagos de los locales, siempre, aunque sean días atrasados, pero siempre están pagos. No pueden hablar de un mal concepto de una iglesia, porque hemos sido una iglesia que amamos y conocemos a Cristo, y siempre hemos hecho lo posible para hacer testimonio en este pueblo. Y si muchos se han ido porque he predicado la verdadera palabra, pues allá ellos delante de Dios.
pero delante de Dios siempre predicaré lo mejor para este pueblo, para que este pueblo pueda ir a la presencia de Dios y pueda tener la vida eterna en Cristo Jesús. En ese mismo punto dice que se arrepiente verdaderamente, aborrece el pecado de todo su corazón y renuncia a él mismo. El que verdaderamente se arrepiente, renuncia al pecado, conscientemente y voluntariamente. Yo no tengo por qué decirle a alguien, deje de tomar guaro. Le puedo dar un consejo, pero el que toma la decisión es el hombre. Y si lo hace conscientemente y voluntariamente, es porque ama a Dios, porque quiere un verdadero arrepentimiento y quiere verdaderamente caminar en santidad y en obediencia en esta tierra. Iglesia de Cristo, usted y yo hemos sido llamados a caminar en santidad y obediencia delante de esta tierra. Que el diablo diga, ahí va un hombre de obediencia y un hombre de santidad. A ese no me le acerco, a ese ni me le arrimo, porque transmite la presencia de Dios y es un hombre que está respaldado y guardado por los ángeles del cielo. Por eso el verdadero cambio nace del corazón. ¿Qué es lo que digan en la iglesia con la Biblia y afuera es un diablo? Una vez me pasó un asunto. Llego a X lugar y empiezo a hablar de una persona pues que para mí yo la considero honesta, bien. Y me dice el dueño de ese lugar, ¿vos conoces a fulano? Sí, claro. Mira, ese varón me quedó viendo plata hace como 20 años. Santo Dios. Yo deseaba que me tragara. Yo deseaba como que me abriera un hueco el Señor y como la besó y meter en la cabeza. No, que yo llevo un ejemplo a aquel lugar y hablo de Jorge. ¿Usted conoce a Jorge García? Sí. Mi anciano. Así yo soy el pastor. Qué lindo que ustedes y de mí hablen, que somos hombres de santidad y de obediencia. Que cuando usted vale, yo quiero ser como tú. Porque Cristo está en ti. El verdadero arrepentimiento refleja a Cristo. Los discípulos, a donde llegaban, reflejaban la imagen de su maestro. ¿Qué imagen reflejamos nosotros? ¿Será posible que cuando pasemos en nuestras sombras se salgan cachos? ¿O la sombra de nosotros refleje alas? Es necesario. Y yo sé que aquí hay hombres y jóvenes y varones de Dios, porque por su testimonio lo sé y lo reconozco. En esta iglesia hay mujeres y jóvenes de Dios. Nunca se me olvida cuando yo conocí a Steven en una casa de bendición y le di una palabra cierta. Y le dije, Dios te va a usar tiempo atrás, tiempo adelante. Y veo a este joven transformado por Dios. Es Dios operando en él. Pastores de jóvenes, servidores de jóvenes, músicos, aquí hay gente de Dios verdaderamente. Y si tú lo crees, denle un fuerte aplauso al Señor. ¡El 1 de julio! ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos saben que sus misericordias son nuevas? Si hoy Dios te está hablando, es porque Dios te ama y porque Dios no quiere que ni uno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y puedan caminar en vida de santidad y en vida de obediencia en esta tierra. Dios
Voy a ir, hermanos, cerrando. Quiero que miremos un falso arrepentimiento. Lo voy a hacer lectura para no atrasarme. Una persona que no se ha arrepentido realmente piensa que es increíble que Dios vaya a condenar a alguien. Gálatas 6:7. El que no se ha arrepentido verdaderamente piensa, como piensan muchas ideologías y teologías de hoy tiempo, peque, ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. La persona que no ha tenido arrepentimiento no cree que Dios sea posible condenar a alguien. Le hago una pregunta. ¿Los que están en el infierno están por Dios? La gente que está actualmente ahí en el infierno está porque Dios los envió. Por su propia decisión. Su propia decisión. Dios dijo, hay dos caminos para el hombre, el ancho y el estrecho. El estrecho te lleva a la vida eterna, mas el ancho te lleva a la perdición. Los que están en el infierno no es porque Dios los envió, fue por su propia decisión. Entonces no es que Dios sea injusto y está condenando a toda la gente. Dios es justo, porque Dios te dio libre albedrío. Diga, me dio libre albedrío. Usted puede escoger lo que quiera, yo puedo escoger lo que yo quiera, pero al final daré cuentas. Entonces la persona que no se tiene, igualmente la persona que no tiene un verdadero arrepentimiento, la persona que no se arrepiente genuinamente piensa que si se aparta de hábitos dañinos en su vida no va a ser feliz. Muy rápido. Hay gente que dice, ¿para qué, pastor? Qué aburrido hacerse cristiano. Ahora viene Zapote, viene el Chinamo, viene tierra de gigantes, pastor. ¿Cómo voy a dejar todo eso, pastor? Eso es tan lindo, pastor. Viene la fiesta de aguinaldos, viene la fiesta de la empresa, pastor. Y si yo no me echo unos trajitos, pues mi jefe me ve como de otro planeta. Hay gente que ve los hábitos de la vida como que si fueran dañinos. Pastor, ¿qué tiene? Es que es malo, ¿cómo voy a dejar, pastor? De darle vuelta a mi esposa, pastor. Mira qué carga me siento yo. Es que yo ya tengo 20, mi esposa tiene 50, cuando estoy con la de 25, la veo a la ya doble. Amado hermano, la persona que no ha tenido un verdadero arrepentimiento piensa que dejar las cosas del mundo no lo va a hacer feliz. ¿Qué hay de felicidad en un bar? ¿Qué hay de felicidad en un prostíbulo? ¿Qué hay de felicidad que usted se meta, amado hermano, a tomar guaro con sus amigos y lleve a su esposa y después se la quitan? Aquí hubo un joven que ese sábado venía para la iglesia y la esposa le dice, mira, vamos a dar una vueltecita de unos amigos, con que hoy no faltamos, con que hoy no vayamos no va a pasar. Este hombre se llevó a su esposa para esa fiesta y le salió un macho cabrío y se la quitó. Se quedó sin esposa. Cambió las cosas de Dios por el mundo. Afuera no hay nada. Afuera hay destrucción, perdición, enfermedades. Usted está muy mal ahora y se suelta una balacera y muchos han salido en el cajón de los OIJ para la morgue. Y que estaba, mira qué alegre, estoy tomándome unas buenas bocas, mira qué buena borrachera. Se soltó una balacera y cuando despertó los ojos ya no estaba gozándose, estaba danzando en las llamas del infierno. Si usted ve el mundo como algo lindo, no se ha arrepentido verdaderamente. Yo no puedo desear del mundo. No puedo desear estar en una cantina. No puedo desear estar en un prostíbulo acostándome con mujeres. No puedo desear estar viendo películas de pornografía. No puedo desear estar con mis amigos de antes, donde hablaban vulgaridades y vulgaridades deshonestas. El verdadero arrepentimiento me hace ver las cosas del mundo aborrecibles. ¿Cómo es lo del mundo? ¿Cómo estás viendo hoy las cosas del mundo? ¿Lindas o desagradables? Si las ves lindas es porque verdaderamente no te has arrepentido. Y hoy es el día para que te arrepientas. Porque Jesús dijo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo no puedo entender cómo jóvenes se conocen de Cristo cuando están en los colegios, están en medio de huelgas contando chiles vulgares, viendo pornografía en los teléfonos. O soy luz o soy tinieblas. Si usted es luz en la iglesia, más luz tiene que estar afuera, porque el pastor no lo está viendo, pero los ojos de Dios pasan sobre toda la tierra y ve a toda la gente. Un verdadero arrepentimiento, el deseo de pecar desaparece.
el deseo de pecar desaparece en un verdadero arrepentimiento. Le duele el corazón ofender a Dios, ejemplo de David. Amén. Fruto del verdadero arrepentimiento, perdón. Con un verdadero arrepentimiento el deseo de pecar desaparece. ¿A cuánto le desapareció el deseo de pecar? Le duele el corazón ofender a Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, usted le falló a Dios y le duele el corazón, le duele el alma. Señor, te fallé, perdóname Dios, me arrepiento, lloro delante de tu presencia, no más lo vuelvo a hacer, Dios, como David. Y el verdadero arrepentimiento es un cambio permanente de carácter y conducta. El verdadero arrepentimiento es un cambio de carácter y de conducta. Si su conducta era una conducta no ejemplar, su conducta va a ser buena. Usted ya va a amar a sus enemigos. ¿Cuántos aman a sus enemigos aquí? ¿Cuántos tienen enemigos aquí? Levanten la mano. Santo Dios, ojalá que el pastor no sea el enemigo. ¿Aman a sus enemigos? Le voy a hacer una pregunta a un valiente. ¿Está su enemigo aquí? ¿Está su enemigo aquí, María? ¿Tú te levantarías y le pedirías perdón? Eso es de valientes, pero eso es Dios. Ahora, pastor, cuando me en el bus le pido perdón. El verdadero arrepentimiento me lleva a amar a mis enemigos. Yo he tenido más enemigos que amigos en esta tierra y amo a mis enemigos. Y cuando los he visto, los he abrazado. El pastor de jóvenes es el único que sabe de un enemigo que yo tuve en este pueblo. Y yo fui a pedirle perdón a este hombre. Y cuando entré a la oficina de él, dije, te vengo a pedir perdón y que me disculpes si te fallé. Yo no te doy el perdón, pues delante de Dios cumplí. Allá usted con Dios. Y lo abracé y le dije, usted fue un buen pastor para mí. Y los dos jueces que puso para condenarme se levantaron y le dijeron, varón, este es un hombre de Dios, déle el perdón, no se lo voy. Cumplí, porque si amo a Dios, amo a mis enemigos. Denle un aplauso al Señor. Vamos a levantarnos. Quiero pedir a los músicos. Igualmente, la cena del Señor está.